Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a otro encuentro del ciclo webinar Diseño y Artesanías. Bueno, hoy tenemos un invitado que tiene una visión muy particular de lo que es este nuevo modelo de la artesanía y la economía creativa, que es Pedro Mena, de Todo Barro. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes Bienvenido. en España y buenos días ahí en Argentina. Bien, Pedro está en Andalucía, está en Málaga en este momento, ¿sí? Mm. Y bueno, su emprendimiento nace también en Andalucía y ahora mismo nos va a contar de qué se trata Todo Barro, ¿sí? Les cuento un poco acerca de Pedro, así hacemos una breve presentación, pero luego ya vamos a ir avanzando en el proyecto en sí. Pedro se define como un emprendedor consciente con formación académica en dirección y administración de empresas, un MBA en Estados Unidos. Pedro obtuvo premios en proyectos y concursos académicos de creación de empresas, o sea, tiene un ADN emprendedor enorme, ¿no? Trabajó como directivo en multinacionales como Panrico y finalmente desarrolló proyectos empresariales propios exitosos hasta que, como él dice, me la pegué en la crisis económica. Nadie me había enseñado a levantarme y cada día y convivir con el miedo al fracaso. El término resiliencia se sufre y se somatiza en sabiduría poco a poco. Hoy en día, con ayuda de sus compañeros, logró desarrollar un modelo de negocio basado en la colaboración, el desarrollo personal y profesional de todos sus miembros. En Todo Barro hacen neoartesanía. Fabrican de manera tradicional y sostenible suelos de barro, azulejos esmaltados de diseño de vanguardia, y Pedro cree que un problema es una oportunidad inmejorable para evolucionar. Así que bueno, Pedro, eh, todo, todo un ADN emprendedor, me parece que esto es lo que tiene de potente la presentación de Todo Barro, que tiene el balance exacto, creo, entre lo tradicional y la innovación, ¿no? Contanos un poco cómo surge Todo Barro. Bien, pues un poco lo que habéis descrito en la bio es básicamente un poco el cómo se forma Todo Barro y el qué es Todo Barro a día de hoy. Es un poco una fusión entre mucha formación, ha habido desde el punto de vista de dirección estratégica, desde el punto de vista de desarrollo, de diseño, etcétera, pero también lo que hay es una realidad, es decir, eh, volver a un sector en un momento determinado, como era el de la artesanía. Yo desarrollo un proyecto en un sector artesano en plena crisis económica, un sector en donde el sector de la artesanía lo estaba sufriendo especialmente debido a que no había evolucionado desde el punto de vista de que los sistemas productivos seguían siendo los mismos de siempre, el sistema de comercialización era el mismo de siempre, dependían mucho de distribuidores, dependían mucho de almacenes, no habían evolucionado un sistema de personalización cuando la artesanía en sí misma es un producto altamente personalizable. Entonces, digamos que fruto de todo un gran problema que hubo a nivel, especialmente aquí en España, de crisis económica y en el que también me vi afectado desde el punto de vista personal, pues bueno, hubo una gran oportunidad para evolucionar. Y lo que hemos hecho en Todo Barro es evolucionar el concepto de artesanía, lo que nosotros actualmente definimos como neoartesanía, que es rescatar de alguna manera aquellos procesos tradicionales de alto valor, lo aplicamos hoy en día con diseños actuales y con la introducción de innovación desde el punto de vista de aportación de valor desde I+D en tecnología hasta aportaciones de valor en el desarrollo de nuevos productos. Esto lo envolvemos en nosotros mismos llegar al cliente final. No dependemos de ningún distribuidor. Directamente lo que desarrollamos es un canal de acceso a nuestros clientes, aquel cliente que estimamos que era el adecuado para valorar un producto artesanal, que era otro de los problemas, Claro. eh, y posteriormente adaptarnos a los gustos de ese cliente y crear un equipo que permitiese responder
a las demandas de personalización de esos clientes. Entonces, parece todo muy sencillo, pero ha sido un proceso durante años de Sí. prueba y ensayo. Y por mucho que uno tenga muy buena formación, hay una cosa en esta vida que es la que tenemos que aprender todos, que las grandes dificultades y los problemas que se someten a los que nos vemos sometidos son unas grandes oportunidades para evolucionar. Y normalmente un modelo innovador tiene muchísimas problemáticas por el camino, precisamente porque está innovando. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado nosotros? Pero a día de hoy también es parte del éxito del por qué estamos siendo tan reconocidos y conocidos en diversos ambientes. Buenísimo, Pedro. ¿Y cómo, cuando me dices que identificaron un cliente que podía valorar esto, cómo fue que pudieron identificarlo o de dónde surge esa necesidad que ustedes detectan y con eso comienzan a crear todo barro? Bueno, la necesidad surge prácticamente de cómo iba la tendencia de mercado. Un mercado con posteriormente una crisis, normalmente lo que ocurre suelen ser dos polos de reacción muy, muy generalizados. Uno, la gente tiende a productos más económicos, entonces ahí existe una estrategia en donde vendes por precio. La artesanía no puede competir ahí, está claro, porque no tiene economías de escala, esos son productos industriales, entonces aquel que va aplicando una estrategia de economías de escala y de gran producciones para competir en precio, pues literalmente es una estrategia errónea. Claro. Y el otro polo que surge como contrafuerza, que directamente es una estrategia de nicho de mercado, de personalización de productos. Entonces, per se la artesanía es personalizable, con lo cual la elección era obvia, tenemos que ir hacia la personalización del producto. Ahí es donde se empieza a abrir hacia donde teníamos que ir. Posteriormente, detectar el cliente ideal, todo lo hacemos en un plan de empresa. Y decimos, ¿cuál es mi cliente ideal? Mi target. Digo, aquí hay más consultores que emprendedores en este mundo. Es algo que a mí me sorprende, pero normalmente es porque los consultores no han montado muchos de ellos empresas. Cuando dice el target ideal, es al que nos gustaría aspirar, pero para llegar a ese target, por el camino, tenemos que facturar con todo tipo de clientes. Esa es la realidad. Claro. Entonces, el camino se realiza trabajando con un producto al cual puede llamar la atención del cliente al que tú deseas. Y ahí es donde empezamos nosotros a invertir en diseño. Es decir, dijimos, ¿por qué seguimos con los mismos diseños tradicionales? Nadie se lo había cuestionado. Seguían haciéndose los diseños de toda la vida y nadie había entrado a innovar en algo tan artesanal como eran las baldosas de barro. Pues ahí decidimos empezar a innovar con diseño. Y fue una pequeña punta de lanza para ir viendo cómo respondía o cómo podíamos llegar a ese tipo de cliente ideal, que normalmente era, pues, ¿quién? Estudios de decoración, prescriptores, que normalmente quieren aportar diferenciación para sus clientes. Entonces era una forma de llegar. Después nos cuestionamos cómo llegamos a ese tipo de clientes. Los planes de empresa también vienen muy bien, la teoría funciona muy bien, la realidad es que los estudios top no buscan baldosas de barro artesanal en posicionamiento SEO. Eso es algo obvio. Claro, sí. Buscan algo que les llame la atención y muchas veces no saben el producto que es. Sí. ¿Y Bueno, cómo lo daban a conocer? O sea, a en la través de imagen. ferias, a través de... No. Nosotros no teníamos que ser conscientes. La crisis vino bien para saber de que tiene uno que apuntar para una segunda oportunidad. Por lo menos en España. En el mercado estadounidense es diferente, pero en España las segundas oportunidades son muy difíciles de conseguir. Aquí lo primero es, si fracasa la primera, eres un fracasado. Los bancos no te dan segunda oportunidad en España. Claro, Entonces, eso para para los créditos y para el apoyo que necesita un hablando ya de emprendimiento. emprendedor, no sé cómo será en Iberoamérica, pero Es mucho más complicado. Sí. entonces la banca no ayuda. Entonces tienes que buscar tus mecanismos. Entonces al final tú realmente lo que tienes es una estrategia de francotirador. Lo que tienes es un rifle y una bala. Tienes que gastarla bien. Entonces, si lo haces por las técnicas tradicionales de marketing, ¿cuáles son? Vete a feria.
Claro, eso lo hacen todos, pero lo que yo me tengo que gastar en una feria y lo que me tengo que gastar yo en el stand para sacar un producto, introducirlo en el mercado, pues no puedo competir con otros que están allí ya. Claro, Entonces no me puedo gastar. Y a partir de ahí hacer un ejercicio de decir dónde gasto mi bala. Y a partir de ahí vas depurando mucho una estrategia muy fina, en donde te la vas jugando literalmente. Las tendencias eran hacia, si estamos hablando de un producto que es personalizable, la tendencia de la personalización va con la tecnología. Y la tecnología va hoy en día con el tema de Internet, redes sociales y todo lo que tenga que ver con el mundo online. Es claro, decir, es una forma magnífica de contactar con tu cliente, que es el mundo online. Entonces había que dominar el mundo online. Las inversiones que uno haga en el mundo online no tienen nada que ver con el mundo offline en materia de decoración. Entonces decidimos apostar por la imagen y el vídeo, que era algo que parecía obvio, pero no lo era tanto. Y nosotros empezamos a invertir en imágenes, en imágenes, en imágenes para mostrar nuestros diseños, en comunicarlos adecuadamente, pues por donde podíamos permitirnos, que eran fundamentalmente las redes sociales, hacerlo de una manera fresca, diferente, mostrar el producto. Y como nos gustaba, y al final lo más importante es que te guste algo para seguir dándole, porque si uno hace el plan de negocio del mundo del barro de inicio, pues probablemente el 90% de los consultores diría, no te metas, porque de la artesanía no se hace nadie rico. Efectivamente, no se hace nadie rico, pero se puede establecer un modelo de negocio muy interesante que permita después acceder a otros estadios. Entonces, pues decidimos apostar por el mundo online, y el mundo online básicamente es imagen, no es texto. Entonces, pues a partir de ahí fue diseño de imágenes adecuadamente comunicadas. sí, En eso salía ya, empieza a venir toda esa formación anterior en materia de estrategia, en materia de marketing, de gran formación de empresas, y está en un nicho de mercado. Entonces, pues era una oportunidad y empiezan a verse de que, bueno, uno puede hacer una estrategia de diferenciación. Y de esa claro. manera tan natural, pues empezamos a captar la atención de esos clientes que nos gustaría estar y empezaron a llamarnos por teléfono. Oye, que me gusta, os he visto en Instagram, he visto en Facebook, he visto en Pinterest. Eso Sí, que tenéis ahí, ¿qué es? Y ahí teníamos claro, que que, comunicar a nosotros que eso era barro. claro, porque podrían haber sido, no sé, galletas, ¿no? O otra cosa cocida Mármol, grés, claro, y decían, bueno, ¿qué nos gusta? Y ahí fue donde empezamos a animarnos, porque al fin y al cabo esto necesita uno, por muy clara que tenga la idea, realmente el mercado el que te corrobora si de alguna manera, como decimos aquí en Andalucía, eres un mahara o eres un poco visionario. Eso es al final la diferencia entre una cosa y otra. El que hace las cosas diferentes es el mercado, el que te dice si está acertado o no. claro, Si no, pues bueno, nada más que aporta uno ideas diferentes. Y por ahí fue un poco el inicio de todo este proceso. bien. Fernando, ¿podríamos pasar el primer video para que ya ponernos en temas con las imágenes, ya que está Pedro contando cómo es el arranque, digamos, de la Sí, difusión, ya lo comparto. Dale, buenísimo. Pedro, y entonces, ¿esto habrá sido cuando ustedes empezaron con toda esta campaña? ¿Qué año sería más o menos? Pues yo creo que fue en 2008, 2009 fueron los Después inicios. de, claro, después de la crisis de la burbuja hipotecaria y Esto todo este tema. empezó, creo que la burbuja empezó 2008, 2007, 2008, creo que de hecho fue una crisis que prácticamente seguimos de manera soterrada a día de hoy, y hoy empieza a haber otra pequeña burbuja en tema inmobiliario a formarse, pero que fue más o menos en esa fase Claro, claro, y de una manera lineal, es decir, aquí no existe la manera exponencial, muy lento. muy lento, claro. Error, prueba y ensayo y error, prueba, ensayo y error, muy pocos recursos. Entonces, más imaginativos y creativos teníamos que ser. Aprovechábamos al máximo todo lo que teníamos. Literalmente nos tuvimos que tirar al barro, es decir, tuvimos que conocer todos los procesos, tirarnos semanas, meses en fábrica haciendo trabajo, colaborando con los artesanos, trabajos durísimos. Entonces, también te gana el respeto de los artesanos de esa manera, las cosas como son. Claro, Conoce todos los procesos de arriba abajo, y ahí fue cuando empezamos. De una manera muy, muy, muy humilde, muy lineal. Sigue estando la humildad en el ADN de todo el proyecto,
porque de arriba a abajo la autenticidad y la forma de conectar y comunicar fresca y auténtica yo creo que es fundamental. Pero el barro es un producto humilde en su concepción. Claro. Y Pedro, digamos, cuando ustedes comenzaron, ¿cómo se conformaba el equipo? El primer equipo que después seguramente fue creciendo y demás, pero ¿cómo era la organización? Pues la conformación original fue todavía un poco más, más resiliente, si tengo que decirlo así. Fue en el 2008. Todo Barro nace, realmente el nombre como tal, nace mi hermano, de nosotros uno de los negocios que teníamos, conocíamos el barro antiguo ya, y lo trabajábamos. Y eso fue uno de los negocios que directamente pues nos pilló la ola. Conocimos muy bien los productos de la artesanía de alto standing, como el barro antiguo. Mi hermano se especializó en limpieza y protección de suelos de barro, porque lo necesitábamos para los clientes nuestros de alto standing. Cuando llegó la crisis, en el 2008, nos quedamos sin recursos, literalmente. Mi hermano y mi padre, con lo que nos había quedado, que era una furgoneta, tuvieron que limpiar y proteger suelos de barro. Entonces, en ese momento, nadie hacía técnicas de posicionamiento SEO para este servicio tan especializado. Claro. Bueno, yo me ayudé a mí mismo y le ayudé a ellos pues, con una página web, intentando volcar mis conocimientos e intentando, pues, vamos a intentar posicionar para ver si podemos conseguir clientes. Y los conseguimos. Empezamos a conseguir clientes a nivel nacional con limpieza y protección de suelos de barro. A partir de ahí, yo fui ayudando y decidí, pues ahora vamos a vender suelos. Digo, y me fui a fábricas. Empecé a enterarme dentro de los procesos de fábrica y empecé a cuestionar muchas cosas con 3 artesanos con los que me hermané. Hubo un filtrado, tuvimos varias reuniones y al final tuvimos unas relaciones muy simbióticas. Los artesanos necesitaban a alguien con ideas frescas y yo lo que necesitaba alguien que apoyase las mías. Entonces fue, pues en plena crisis, fue la mejor forma. Vamos a hacer lo que se llama colaboración, que en el mundo de la artesanía, pues tampoco era una palabra muy ducha. Las cuestiones como son, hay mucha competencia entre los mismos artesanos. Sí, claro. Y hoy en día se habla más de colaboración y de procesos colaborativos entre diseñadores y artesanos, pero en el 2008 no era tan frecuente. No, era prácticamente tú lo que te fabricaba el de al lado era algo muy similar a lo que tú fabricabas y si se lo fabricaba y podías quitarle al cliente, se lo quitaba. Ese era el mundo de la supervivencia que había dentro de la artesanía aquí. Artesanía poco diferenciada, con lo cual, pues, compitiendo por precio, pues ya os podéis imaginar el panorama que era, un panorama muy duro. Bueno, pues ahí las ideas de diferenciación eran diferenciación a medio plazo, eran varios años que había que hacer, precisamente en crisis, cuando había que hacer las inversiones en I+D y en desarrollo de productos para cuando saliéramos de la crisis estar en primera línea de salida, que era la idea. La idea no era sobrevivir en la crisis, sino era hacer los cimientos para que cuando empezase la crisis económica a evolucionar y a ir saliendo, pues estuviéramos en primera línea en posicionamiento web, con una buena estrategia orientada a captar ese tipo de clientes, hubiéramos hecho técnicas de fotografía, hubiéramos evolucionado los diseños, las pastas cerámicas y empezamos a introducir todas las innovaciones que posteriormente, bueno, pues el mercado nos fue apoyando, ¿no? Como tema de colores de pasta, nadie hablaba de trabajar tantos colores y producir las pastas en la misma fábrica. Eso era algo como inconcebible. Nadie hablaba de teselaciones geométricas. Cuando Claro. en el ADN andaluz, en la arquitectura andalusí, la geometría era algo fundamental. No hemos olvidado de que está presente en las teselaciones geométricas desde en nuestro ADN más profundo aquí en Andalucía. Pues ahí fue cuando empezamos a ir aportando ideas. Pastas, colores, teselaciones, geometría. Hacer la vida fácil a los artesanos. Es decir, ¿por qué necesitas 18.000 formatos? Es mejor tener 9 que combinen entre ellos. Claro, claro. Y contanos entonces cómo es que empiezan a investigar y a desarrollar esto de las teselaciones geométricas. Sí, pues fue a raíz de que cuando, bueno, eso era un cuestionamiento, cada vez que entraba yo a la fábrica, pues aquello era primero aprender y después era continuamente preguntar ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Al final más o menos la respuesta en la artesanía es pues, porque me lo dijo mi padre o porque me lo dijo el sabio del lugar, pero realmente nadie había hecho un desarrollo de decir, bueno, pues yo no he ido al laboratorio, no sabía lo que es el I+D, un poco más allá,
de lo que es una investigación humilde, en que donde normalmente llega el obstáculo hay para. Claro. El que había pasado ese obstáculo para evolucionar algo, pues es considerado un artista. Y ya se ha diferenciado, pero muy poca gente se diferencia ahí. Claro. Aquí fue cuestionando, es decir, era una historia muy anecdótica desde el punto de vista que cuando yo llegaba vi que el catálogo de referencias, por ejemplo, de la fábrica principal con la que empezamos a colaborar y era actual socio nuestro, habían casi cientos de referencias. Cientos de referencias eran cuadrado 35, 33, 31, 30, 29, 28. Digo, ¿qué diferencia hay entre un cuadrado 28 y un cuadrado 30? O un cuadrado 32. Me los ponen en el suelo y yo tampoco. No, pues porque en algunos modelos se utiliza el cuadrado 32 para que combine con este. Y en otros modelos se utiliza el 28 para que combines con lo otro. Y en otro, pues me hicieron un pedido de una medida y yo lo fui añadiendo. Y entonces la artesanía se iba añadiendo referencias porque se tenían que hacer los moldes, con lo cual tú tenías una cantidad de diseños brutales, pero y de formato. Es decir, digo, no, eso tiene que ser un lío para la hora de producir, ¿no? Claro. Tenía que ver el cuarto de los moldes como era aquello. Claro, Sí. no había economía de recursos, ¿no? O sea, para todo se desarrollaba un molde y se hacía uno nuevo. Exacto, entonces aquello empezó pues casi como un desafío. Digo, si yo un día te traigo aquí, te digo 3 piezas, ¿me respetas esas 3 piezas, esas medidas? Sí, claro, esas son tuyas. Vale, pues yo empecé con un cuadrado, empecé con un triángulo y creo recordar que el otro era un hexágono, no me acuerdo bien si era un hexágono o no. Era con lo que empezaba. Digo, bueno, hice unas combinaciones, me metí a hacer teselaciones básicas de geometría. Yo me acuerdo que esas teselaciones, lo mismo me tiré como 4 días para hacer diferentes combinaciones. Digo, si me he tirado con 3 formatos para hacer estas teselaciones, si quiero meterlo más, yo de esta manera no puedo seguir para adelante. Entonces acudí a un íntimo amigo mío, que es un arquitecto muy bueno, con unas ideas fenomenales, que le dije, que se llama Juan Arias, y le dije, Juan, mira, te propongo una cosa. Yo te voy a decir, digo, si yo te digo, hazme un sistema con 10 formatos y proponme teselaciones y demás, a él que le encanta la geometría, dice, claro, encantado. Digo, bueno, pues házmelo. Y yo me fui con los 3 formatos a los artesanos, se los dije, vengan, para producirme esto. Cuando salieron la producción de esto, empezamos a echarlo al suelo y empezamos con metro a jugar. Y a ellos empezaron a ver lo que es las diferentes teselaciones. Es decir, ahora vamos a cambiar aquí, ahora cambiamos. Tal, y vieron la cantidad de potencialidades que habían de combinaciones. Digo, esto es personalización. Digo, yo hago la vida más fácil con esto. Entonces, a partir de ahí arrancamos con un sistema de geometría en donde nuestras piezas, dentro del ADN de Todo Barro, todo lo que proponemos tiene una razón de ser. Es decir, todos nuestros diseños tienen un grado de personalización muy alto y nosotros solamente estamos rascando la base de lo que es esto. Nosotros no hemos empezado todavía a sacar toda la potencialidad de las múltiples variantes de teselaciones que las mismas piezas que tenemos hoy en día pueden ocurrir. Si a eso lo hacemos multiplicando por colores, que fue el siguiente paso, pues evidentemente las teselaciones empezaron a aumentar y fue por lo que empezamos a introducir pastas de diferentes colores. Todas son arcillas naturales combinados y entonces empezamos a ofrecer lo que se llama el ADN de un sistema de geometría con altamente personalizado, con colores y demás. Y ahí fue cuando empezamos a arrancar. Tuvimos una buena respuesta por parte de los estudios y ahí fue donde empezamos a profundizar todo lo que es actualmente hoy en día. Sí. Así que bueno, vos, si bien no venís con formación en el diseño, pero fue esta metodología de diseño la que te impulsó a encontrar este modelo de fue el negocio inicio. innovador. Exactamente, eso fue el inicio, a partir de crear un sistema inteligente que combinase, optimizase la producción, no fuese, pudiésemos de alguna manera no ser un problema desde el punto de vista de fabricación. Posteriormente, cuando empezó el sistema a funcionar, ya acudimos a profesionales, ya acogimos a gente. Yo para eso, bueno, tengo habilidad para captar talento, pues puedo especialmente. Entonces, ahí fue cuando los siguientes pasos fue ya ir captando equipo para que con las bases con las que empezamos a desarrollar el proyecto,
pues les sirviesen de inspiración para ellos desarrollar cosas mejores. Y aquí es donde empezaron a entrar en juego profesionales de la talla de Damián de Leblum, que se convirtió en nuestro responsable de diseño y empezó a aportar diseño como las colecciones de autor, en donde empezó después posteriormente otro joven diseñador andaluz como es Carlos Jiménez, aportando colecciones. Entonces empezamos a traer vertientes frescas de gente de diseño siguiendo el ADN todo barro de compatibilidad de piezas, cada uno con una perspectiva diferente, pero todo es ADN nuestro, y gente muy involucrada, muy comprometida con la marca, le gustan los valores que vamos diciendo, seguimos trabajando con ellos, es parte fundamental, y gracias a ellos hemos ido pues captando cada vez más la atención de pues, los estudios de decoración, interiorismo y arquitectura que querían ofrecer algo diferente a sus clientes. Aquí Sí. ya cuando, bueno, la diferenciación de que aparte de diseño era un material cálido, mediterráneo, con unas connotaciones bioclimáticas y de sostenibilidad, pues era ya como valores extra. Y ya pues llegó un momento determinado que de crecimiento lineal empezamos a hacer un poco un crecimiento más rápido. Qué bueno. ¿Y cuánto más o menos ese despegue, cuánto tiempo les llevó hasta que encontraron, digamos, este El punto de crecimiento ampliar? más acelerado han sido especialmente los 2 últimos años. Es decir, nosotros Claro. empezamos con, ha sido una cuestión ya más de escala. Es decir, la incorporación de equipos de trabajo fue desde hace 4 años empezamos a escalar en plantilla y se ha ido viendo progresivamente. Nosotros actualmente, desde hace 2 años para acá, digamos que no paramos de crecer en cuanto a plantilla. Plantilla multidisciplinar altamente especializada, no solamente están las fábricas artesanales en las que nosotros hacemos fuertes inversiones desde el punto de vista de desarrollo de procesos, de inversiones en infraestructura para mejorar la fábrica para nuestros procesos, sino también en equipos multidisciplinares desde el punto de vista de diseño, que es fundamental, desde el punto de vista de conocimiento cerámico artístico, como ha sido la incorporación de Daniel Palacio hace 1 año y medio, que ha sido también un proceso que nos está dando paso, que nos va dando también un paso decisivo en incremento de calidad del producto, con un lab propio de desarrollo de prototipado de productos futuros, donde estamos hablando ya no solamente de revestimiento, sino que a futuro podremos estar hablando de cuestiones más interesantes dentro de una casa evolucionada andaluza, con el bloque de tierra comprimido, por ejemplo. Estamos invirtiendo en arquitectos que están también trabajando directamente en la personalización de proyectos para los estudios de arquitectura y de diseño, en donde nuestras teselaciones le damos un soporte directamente a estos estudios, desde lo que es el planteo directamente de cómo tienen que plantear determinadas combinaciones en sus proyectos, a gente muy cualificada desde el punto de vista pues, de medio ambiente, por poneros un ejemplo. Porque ahora mismo una gran parte del I+D que estamos desarrollando va hacia todo lo que es cuestiones de bioclimatismo y biodiversidad, que va asociado con el tema del concepto de agua, barro y vegetación. Entonces, a día de hoy hay un equipo multidisciplinar en marketing y en comercial, gente, asesores muy especializados en este nicho de mercado. Entonces, es la razón por la que podemos estar hablando con el mercado norteamericano, con Qatar, con estudios punteros alemanes o con cualquier otro tipo de cadena hotelera que necesite un proyecto muy personal. Nosotros prácticamente le asesoramos desde el proceso de instalación hasta el proceso de limpieza, protección y mantenimiento en todo esto, porque tenemos que cubrirle la cadena de valor a los estudios y reducir cualquier incertidumbre que pudieran tener con el material. Bueno, tirás tantas cosas que me quedan dando vueltas en la cabeza como para ir profundizando. Una que me parece importante, que bueno, yo la conozco por las charlas que hemos tenido, pero a lo mejor está bueno que el público presente entienda cómo es la metodología de ustedes de trabajo con los talleres artesanos. Porque tú me dijiste, yo podría haber abierto una fábrica, pero habiendo tantos talleres que necesitaban trabajar, decidimos que íbamos a trabajar de otra forma. Ustedes trabajan en red con los talleres, ¿no? ¿Cómo es esa relación con los talleres? ¿Cómo se conforman? Vale, el modelo nuestro es un modelo
diferentes en casi, como en casi todo. Además, es fruto también un poco de la experiencia que hemos tenido. Es decir, la crisis económica dejó varias cuestiones, hizo bastante mella a mía, a nivel personal y en la forma de pensar. Es decir, si existen infraestructuras con capacidad ociosa e infraestructuras en que no se ha permitido una evolución porque no han tenido capacidades de inversión, lo tradicional parece ser que es comprarla y hacer nuestra propia. Digo, bueno, en Todo Barro nosotros no compramos fábricas. Lo que hacemos es seleccionamos talleres artesanales que tienen que pasar una serie de cribas de filtrados propios que tenemos. Tenemos una metodología para ello. Posteriormente, el know-how se lo trasladamos a ellos. Nosotros trasladamos las pastas, trasladamos el asesoramiento en la implementación de procesos, maquinaria clave, todo eso se lo trasladamos para ellos y ellos tienen que estar en un periodo. Al final, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una fábrica que adaptamos, pero no somos propietarios de la misma. Lo que hacemos es que los fabricantes se hacen partner nuestros. Lo tenemos con ellos. Entonces, el fabricante, el coste de la evolución no lo tienen que asumir ellos, de esa evolución. Nosotros lo que hacemos es ayudamos a la mejora de todos esos procesos y ayudamos en la financiación de todo lo mismo, con cargo a las ventas nuestras. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros asumimos el riesgo de todo ello, de toda esta implementación. Después, para que el artesano parece obvio, pero para que le dedique cariño a mi producto tiene que serle rentable. Sí. Parece una tontería, digo, pero parece que hay que hacerlo hincapié, con lo cual la baldosa de Todo Barro es la primera que está puesta en cualquier lado. Entre otras cosas porque es la baldosa que debe de ser para ellos más rentable en todos los aspectos. Entonces esto al final es un win-win. La mejor fábrica que hay es aquella en la que hay un emprendedor detrás. Entonces, aquí lo que interesa es aunar equipo con talento y colaborar. Aquí lo que no nos interesa es hipotecar recursos en cuestiones que no aporten valor añadido. Yo creo que las inversiones de Todo Barro se realizan especialmente en inversión en I+D, en diseño, en infraestructuras claves que permitan las mejores los procesos, y ahí es donde nosotros invertimos una barbaridad. Prácticamente la reinversión de casi todo, en equipo, en formación, porque la cuestión, si quieres vivir de la neoartesanía, nosotros tenemos que estar en el top constantemente. Es un proceso de mejora continua. Es un proceso de altamente especialización para todo. Eso es, al final es aportación de valor constante. Claro. ¿Y ellos cómo lo tomaron, digamos? En un inicio, cuando comienza la relación, ¿son reticentes, aceptan las sugerencias, se dieron cuenta de que por ahí venía la cosa y se sumaron? Al final haremos algún día, esto lo contaremos toda historia, digo, pero para que desde el punto de vista a todo lo pasado, pues se cuentan muchas anécdotas de ello. Pero lo normal es que en un periodo de crisis cualquiera está escuchando. Sí, están abiertos. Sí. Por eso digo que fue una oportunidad. Sí. Si no llega a ser periodo de crisis, nadie me escucha. Claro. Eso es así, es una realidad dicha por todo el conjunto de partners que tenemos actualmente. Entonces, todo el mundo escuchó porque cuando tienes que vender, cualquiera que te venga con una idea es buena. Claro. A partir de ahí, tienes que ganarte la confianza de ellos. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es nada fácil. Para eso hay que predicar con el ejemplo, y a un artesano no le convence dirigiéndolo. Tienes que bregar con ello y ganarte el respeto desde el punto de vista de que te vean una persona ejemplar y que seas capaz de reconocer su trabajo y ponerte a trabajar con ellos al mismo nivel. A partir de ahí es cuando te va ganando el respeto, porque las facturaciones no vienen de primera hora. Las facturaciones cuando han llegado tú ya te has ganado el respeto. Porque claro. si tienes que esperar a las facturaciones, probablemente hubiéramos acabado la relación mucho antes, porque al final eso fue, como he comentado, un proceso muy lento. Muy largo, claro. Sí. Entonces ha habido una gran cantidad de experiencia consecuencia de la necesidad. Yo le hice ver de que lo mejor era colaborar, abrigarnos entre todos, y entonces dijeron, pues venga, vamos, no perdemos nada. Entonces, pues efectivamente, no perdimos nada, ni yo tampoco pedí algo más allá de lo que ellos
para lo que supusiera una molestia. Para eso hay que tener mucha mano izquierda también. Claro. Por eso el proyecto se alarga también más de la cuenta, porque tampoco puede abusar uno en una relación equilibrada de decir, venga, vamos a ir haciendo pruebas. ¿Qué te parece que si tal? Bueno, pues cuando ya se vio que aquello fue empezando a funcionar y ya todos empezamos a ilusionarnos, pues evidentemente todo empezó a acelerarse para Claro. todo esto. Pero los comienzos no son fáciles para nadie. Para Y, nadie. y hoy en día, ¿cuántos talleres están trabajando como partners de Todo Barro? Nosotros no trabajamos con demasiado. Es decir, primero porque trabajamos con poco. Tenemos 4 muy seleccionados. Son 4 partners, es decir, entrar en la criba del 5º que van entrando a incorporar es un proceso difícil. Sí. No simplemente por cuestiones técnicas de procedimiento, no. Aquí nosotros hemos crecido con el factor personal y ha sido clave. Sí. Entonces, ¿Y qué es lo que ustedes observan, digamos, o valoran al momento de elegir un partner, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener este artesano para sumarse al proyecto? Aquí se empieza por algo que es que tenemos que tener los dos en unas conversaciones cierta sensibilidad por cuestiones. Primero, ser apasionados de lo que nos gusta y segundo, tener palabras. Total, sí. Si no somos Cumplir los apasionados y no hay plazos. palabras, los compromisos no se cierran en un papel. Claro. El papel está para cuando no hemos peleado, exigirnos las cosas, pero hay ciertas dosis no, hay mucho de empatía en unas primeras conversaciones, porque tienen que ser gente de palabra, gente con confianza y gente muy ilusionado y por su trabajo. Eso tiene que ser percibido, si no es muy difícil avanzar. Entonces, Sí. por mí, sinceramente, en una infraestructura espectacular, tenemos gente que llaman a la puerta con infraestructura espectacular. No, cuando ponen por encima del negocio, tal, pero no acaba de ver uno pasión detrás de ello y tal, no damos el paso. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, conservamos mucho eso, entonces el factor personal para nosotros es muy importante. Sí. Segundo, Y eso una se vez, nota en el producto también, ¿no? segundo, cuando ya vemos que hay ese feeling, empezamos a hacer unas pruebas de determinado tipo de ensayo de producción, evidentemente de diseño, es decir, un proceso elaborado. Cuando finalmente lo conseguimos, pues tenemos socios directamente, en donde la confianza que tenemos es total uno en el otro y en donde hay un trasvase de información fundamental. Aquí no es directamente si ha ocurrido algo como el gas, vale, no, pues ya está, comunícalo y se tiene que hacer la trasvase para el tema. Yo ya sé perfectamente, las propias fábricas cuidan al máximo nuestro producto porque dependen de ello gran parte, se preocupan en todos los sentidos, economizan. Si después hay algo que tiene que estar, algún vaso comunicante que sea de alguna manera avariado por la evolución, se comunica con total franqueza, se hacen los ajustes y listo, aquí estamos todos para estar contentos. El Claro. producto tiene que reflejar el que estemos todos contentos, si no, no sirve para nada. Y mucho menos la artesanía. Totalmente. Sí, eso se nota después, a la larga en el producto. Y bueno, y la cuestión que ustedes también toman muy en cuenta, que por un lado también es algo que es propio de la artesanía, ¿no? Pero el tema de la sustentabilidad, por lo que sé, ustedes lo llevan mucho más allá del producto en sí mismo. Si sabemos que está bien, es un producto que es de barro, cocido, que es un producto natural, ¿no? Y las artesanías en general, casi todas tienen esta utilización racional de los recursos, esta bajo impacto ambiental y demás. Pero ustedes, al crecer también en el modelo de negocio, aplican esa política no solamente a la producción, sino a otras instancias, ¿no? del negocio. Que eso también me parece que es algo importante destacar. Correcto. Aquí es cuando sacamos el término consciente, ¿no? Dijimos, empresa consciente, emprendedor consciente. Digo, ¿qué es lo que intentamos? Es un término que estamos, igual que el de Nueva Artesanía, todo el equipo que conformamos Todo Barro, continuamente estamos depurando, viendo las visiones, enriqueciendo el término con los puntos de vista de todas las nuevas incorporaciones. Y al igual ocurre con lo que hablamos de consciente. Para nosotros, la filosofía que subyace detrás de la empresa es
como definimos, un proactivismo. No es ser proactivo, hay que ser proactivista. Es decir, tenemos todo alma de activistas desde el punto de vista que somos apasionados por la naturaleza y de alguna manera también un poco frustrados de continuamente ver, quejarnos en cuanto hacia las derivas que va teniendo el mundo desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Entonces decidimos, bueno, pues intentar ir un paso más allá dentro de las competencias de nuestro propio proyecto. Entonces, definimos el término consciente como que, mira, vamos a hacer que el producto per se es sostenible. Estaba hablando de tierra cocida, muy bien. El producto se está haciendo actualmente con hornos que se quema con biomasa. La biomasa es con un producto que es con la poda del aguacate, con el hueso de la aceituna, que es el orujo. Son los hornos árabes. En otros casos tenemos que estar trabajando con hornos de gas, porque cuestiones como el esmaltado no te lo permite el control del horno árabe. Todo está muy bien, pero queríamos ir llegando a más. Dice, digo, no nos quedamos, porque ¿qué aportación estamos haciendo nosotros para revertir la situación actual desde nuestras competencias? Aquí empezamos un poco la incorporación, volvemos un poco a la historia del barro. El barro tradicionalmente se ha utilizado en Andalucía en el rancho que llamamos, y el rancho. En el rancho mi abuelo, en Coín, de toda la vida, lo que hacía era regaba el rancho con la manguera, tenía barro, el rancho tenía una parra y tenía una pérgola, y el rancho era fresquito, era bioclimático. Claro. Dice bioclimático. Sin embargo, ahora, en la mayor parte de las terrazas modernas, se pasa más calor y tiras del aire acondicionado. Dice, ¿qué es lo que ha ocurrido entre una cosa y otra? Porque era bioclimático y se estaba mejor, con más confort, en el rancho de mi abuelo, que actualmente es de mi madre y es la finca experimental de todo barro, a una casa moderna, ultramoderna, donde se tira. Bueno, aquí lo que ha costado una cosa que es el efecto evapotranspirativo del barro. El barro absorbe la humedad y después la evapotranspira, la va soltando progresivamente. Y va Progresivamente. entonces, fresquito. Dice que, claro, es fresco. Después la vegetación ayuda. También, evidentemente, la parra, la hoja, todo lo que es la cubierta de una sombra vegetal, ayuda mucho más bioclimáticamente que una lona o un toldo. Bueno, pues todavía a día de hoy creo que no acaban de saberse. Sin embargo, eso se ha sabido de toda la vida. Entonces, ahí empezamos a rescatar nosotros, es decir, ¿qué pasaría si empezamos a combinar agua, barro y vegetación? Tenemos efectos bioclimáticos. Está muy chulo, vale. ¿Qué ocurriría si nosotros en la fábrica empezamos a potenciar la pérdida de biodiversidad con vegetación? ¿Qué vegetación? La autóctona. ¿Para qué? Para que las fábricas, los procesos de secado, empiecen a los cortavientos, cuando caiga el viento, porque haya arboleda, para que sea mejor, para que haya más sombra, para que haya más de esto. Y ahí empezamos a tener una línea de pensamiento muy interesante. Ahí contactaba una persona clave, que es Pedro Guerrero, actualmente, que está trabajando con nosotros y que también pertenece a la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga. Y ahí empezamos a sacar una línea de pensamiento de decir agua, barro y vegetación muy interesante para el bioclimatismo. Entonces empezamos a incorporar la vegetación a través de la cátedra y con un especialista como es el doctor Enrique Salvotierra, que es una eminencia en términos de botánica. Vio el ADN de emprendimiento que nos gustaba hacer tanto este tipo de acciones y empezó a hacernos recomendaciones de lo que llamamos biodiversidad alboránica de toda la zona mediterránea. Y empezó el mar de Alborán. Exactamente, de cómo las plantas ejercen una ayuda bioclimática allí donde están. Entonces decidimos, pues mira, vamos a empezar con línea de pensamiento a futuro para desarrollar productos en este sentido. Y con la incorporación de Pedro empezamos a utilizar conceptos como era renaturalización de oficinas, empezamos a incorporar, y lo que estamos haciendo cada vez más, diversos tipos de plantas en interior, diversos tipos de plantas en exterior, tanto en el tejar nuestro en las zonas de fábricas de Vélez, como en la finca experimental de Coín. Lo que pretendemos allí es utilizar una casa, una evolución de casa andaluza, incorporar nuestros productos y empezar a experimentar con el bioclimatismo y con la biodiversidad.
actual. Entonces, todo eso, pues para expertos como Enrique era muy innovador, con lo cual decimos, bueno, estamos llegando a un término mucho más allá que lo que es desarrollar un producto sostenible. Empezamos a pensar en espacios bioclimáticos con productos que por sí mismos ya son sostenibles. Vamos un paso más allá. Y es lo que actualmente estamos metidos con I+D en proyectos de bastante envergadura que pretendemos sacar para finales de año, en cuestiones de bioclimática. Y entonces están trabajando con la Universidad de Málaga, ¿es? Con la estos Cátedra de proyectos, Cambio Climático. con la Cátedra de Cambio Climático. Exactamente. Espectacular. Tipo de investigación, exactamente, en la que se va a incorporar también la Escuela de Arquitectura de Málaga. Para Sí, precisamente vamos a empezar a trabajar en espacios como el patio, sí. desde un punto de vista en donde el barro es un elemento, el agua y la vegetación son fundamentales. Entonces, volvemos otra vez a las raíces de todo barro, rescatar, en este caso, arquitectura tradicional y darle un lenguaje a día de hoy. Entonces, al final lo que vamos a hacer es, ese corazón proactivista, pues vamos a empezar a comunicar que el lentisco es un arbusto muy interesante. Pon lentisco y no ponga otro tipo de plantas exóticas porque te ayuda, entre otras cuestiones, consume mucha menos agua, siempre está verde y encima te puede ayudar a la bifauna autóctona. Entonces todo eso viene con un mensaje de atrás que lo iremos calando progresivamente conforme vayamos contando la historia de los productos que vamos desarrollando. Entonces al fin y al cabo estamos todos al unísono, ilusionados, emocionados con cosas que nos gustan. Básicamente, que es lo que es la aportación que intentamos hacer nosotros desde nuestro humilde punto de vista. Qué bueno, impresionante. Y claro, y además lo que dices es tal cual, ¿no? El barro mojado, las plantas, ¿no? En definitiva, ese ecosistema que es el ecosistema de la vida rural que se utilizaba antes, implica un ahorro de energía, de electricidad, de agua, de recursos, y en definitiva el confort puede ser incluso mayor que hoy en día que estamos todos tan como en la rueda del hámster, ¿no? Que corre siempre al mismo lugar. ¿Para qué? ¿Para producir qué? Si en definitiva se puede estar bien, está bien, si estamos viviendo en el medio de un bloque de cemento ya es más complicado, ¿no? Pero bueno, hay quienes tengan la posibilidad de estar cerca de un espacio más abierto, más natural, bueno, todo eso le aporta mucho. Y también pensar de proyectar a futuro, ¿no? De cómo serán las ciudades del futuro, cómo será nuestra vida en el futuro, hoy en día, hoy mismo, con lo que está ocurriendo, con la crisis energética mundial, con no sé, los cambios que hay en las cadenas de suministros, ¿no? Donde nos cuestionamos si producir local, o traer las mercaderías de miles y miles de kilómetros de distancia, que por cuestiones geopolíticas eso puede cambiar de un día al otro, como estamos viviendo hoy mismo, ¿no? Entonces, todo esto de volver a lo que tenemos cerca, volver a la tierra, en definitiva. No, la arquitectura y las tradiciones, algunas veces que mira un poco para atrás para saber lo que han hecho anteriormente nuestros ancestros. Es que yo creo que algunas veces estamos continuamente innovando, investigando, pero hay muchas cosas que ya están investigadas. Entonces, en Israel, en Irán saben perfectamente trabajar con cuestiones bioclimáticas y en Irán perfectamente hay construcciones que en donde se utilizaba la cuestión del viento o de la tierra directamente para hacer bioclimatismo. Aquí en Andalucía, el patio andaluz o el patio andalusí estaba muy claro también cuál era. Nos encanta y nos fascina la Alhambra, pero la Alhambra, o el Generalife, mejor dicho, el Generalife, los jardines del Generalife tenían una razón de ser y estaban bien estudiados como estaban y las plantas que habían también. Entonces, lo que no tiene sentido es hacer hoy en día casas con unos diseños espectaculares y después poner un aire acondicionado que te consume una barbaridad porque la casa no tiene un buen aislamiento y después lo que tiene es césped y una piscina para bañarte 2 veces en un mes. Sí, tal cual. Y bueno, Lujo está caduco. sí. Sí, bueno, y en Hispanoamérica esa influencia del patio andaluz se ve, ¿no? Muchísimo en toda Hispanoamérica, ¿no? Esa influencia en la arquitectura, en los jardines. Yo creo que si bien tal vez no es lo que más identifica a las grandes capitales,
pero en toda la extensión de los distintos países de Hispanoamérica hay mucho de eso, de que se rescata, que se disfruta, que se conoce, ¿no? Así que, Pedro, y otra cosa más, Claro. con respecto al tema sustentable, ustedes incluso hasta en sus políticas respecto al empaque, a cómo distribuyen su producto, también dieron un paso más con respecto a esto, ¿no? Sí, correcto. Cuéntanos. Eso fue también, bueno, intentando ir haciendo cuestiones diferentes. Estamos primero en una cuestión como el packaging, pues fundamental siempre. Ayuda a la imagen. Nosotros como empresa humilde y pequeña que vamos, pues vamos creciendo y vamos intentando hacer evoluciones que permitan poner poco a poco la marca allí donde queremos a futuro, ¿no? Entonces el packaging era fundamental, pero también ser coherente con el mensaje que estamos haciendo y la filosofía. Entonces, te puedes imaginar al tener tantos formatos tan diversos lo que era a la hora de montar un palé tradicional. Aquello era un juego enorme y al final a mí lo que más me dolía de todo ese juego enorme era sobre todo la cantidad de film de plástico que había que utilizar para envolver el palé. Así es como se envuelve tradicionalmente el barro y muchos otros materiales de construcción. Film, film y film. Allí hicimos un proceso de investigación y al final nos pusimos con una cuestión como eran los cercos de madera que son plegables. Esos cercos de madera que eran plegables, lo que hicimos después pues fue buscar cercos de madera plegables y de segunda mano. Digo primero, que lo que hicimos, localizamos, tenemos proveedores que nos van suministrando todo esto, que sean de segunda mano porque no nos interesan los de primera mano. Y después nosotros cuando entregamos, primero estos cercos son de madera, son plegables, se van montando uno encima de otro y facilita el paletizado y el despaletizado. Pero aparte protege bien la mercancía y evidentemente el producto está mucho más presentable. Evitamos tener que utilizar cajas de cartón, evitamos tener que utilizar film de plástico para envolverlo. Después que lo hicimos, pues el paso de decir, bueno, te ha llegado, llega el cliente. ¿Y ahora qué hace un cliente que ha pedido 20 palés? Que tiene ahí una cantidad de cercos. ¿Qué suelen hacer la mayor parte de la gente con los palés? O con los cercos, los tira. Nosotros dijimos, no los tira. El cerco es retornable. Es decir, al principio, ¿qué hacíamos? Es retornable, tú me lo pones, me lo dejas, por favor, y al final acabamos llamando por teléfono, por favor, envíame los cercos. Al final ya ponen un depósito. Es decir, el cerco tiene un depósito. Si a partir de un número de palés, que es importante, que eso es cuestiones de las evoluciones que vamos experimentando, es decir, pues con 2 palés son 8 cercos, no interesa hacer una recogida, es que ni siquiera es sostenible desde el punto de vista, pero sí te enseñamos qué hacer con ellos, porque los pliegas los puedes reutilizar perfectamente. El cerco de madera para el transporte de mercancía, incluso reutilizarlo para hacer bancales profundos. Hay un montón de cuestiones que se puede hacer con los cercos. Pequeñas cantidades lo pone, no te supone absolutamente nada. Y es un elemento fundamental para el día de mañana para transportar lo que quieras. Cantidades grandes, a partir de 3, 4, no te preocupes. Nos llamas por teléfono y hacemos toda la operación. Mandamos a la empresa, te recoge, tienes las instrucciones, pones los cercos y cuando nos llegue los contamos, te devuelvo el dinero. De esa manera había mucha más gente interesada en devolvernos los cercos. Claro. No estaba nosotros detrás de ellos. Al principio, pues uno está más medroso, no quiere nada, pero cuando el mercado te va diciendo que sí, pues uno se vuelve más valiente para este tipo de acciones, ¿no? Y al final Claro. es lo que hay. ¿Lo quiere o no? Al final, yo me acuerdo que estuvimos debatiendo durante mucho tiempo si lo hacíamos. Y al final, nada, es una medida lógica. Tú al final dices, mira, llegan 20 palés a Francia, tienen allí, cuando los tienen, lo ordena, lo pone en un palé, ordenamos, enviamos para acá y listo. No hay ningún tipo de problema para ello. Entonces, pues mira, ese sistema ha gustado y aquí a nivel nacional y europeo lo vamos haciendo. Ahora mismo para el Claro. sistema americano tenemos que hacer ciertos ajustes todavía, porque Sí. no para ello. Pero vamos en camino y es una anécdota de cómo estamos dentro de los múltiples procesos que hacemos, como en el packaging pues también hemos innovado en ese sentido. Sí. Bueno, y cuéntanos, ya que lo mencionas, cómo es esto de que están entrando en el mercado americano, ¿no? Ahora con este producto que uno piensa, uy, es algo que es frágil para transportar, que, no, que es voluminoso, que es artesanal en un mercado tan enorme, pero sin embargo está encontrando su lugar y lo están concretando.
Bueno, en el mercado, al nosotros recibir, todo lo que tenemos es una oficina técnica y comercial que está en pleno centro de Málaga. Allí donde tenemos nosotros todo el equipo nuestro de asesores. Todo lo que tenemos son asesores. Algunos más especializados en temas de arquitectura, otros en cuestiones comerciales y otros en marketing. Pero están todos orientados hacia lo que es la atención al cliente, especialmente a proyectos muy personales. De Estados Unidos nos empezaron a llegar, ya llevamos trabajando con varios estudios en proyectos de una envergadura alta. Podemos tener proyectos en Nueva York, podemos tener incluso en interior, estamos hablando de cuestiones de interior. En exterior, el barro simplemente se recomienda para cuestiones cuando es un clima mediterráneo. Florida, California. Entonces, bueno, a partir de ahí tuvieron los estudios norteamericanos, pues vieron la facilidad del hecho de que desde la distancia nos pueden mandar planos y hay una empresa que le está personalizando un producto artesanal que encuentran dificultad ellos para, obviamente en Estados Unidos tienen que ir como mucho a México, pero las empresas mexicanas no van con el grado de personalización que llegamos nosotros a poner, que en el que estamos prácticamente, ellos están trabajando con arquitectos aquí. Cuando llegamos a eso, ya no abrimos brecha con el mercado americano, es decir, los americanos empezaron a interesarse mucho por este tipo de productos, especialmente las connotaciones que tiene en materia de diseño y en sostenibilidad. Lo vieron muy apropiado. Y en cuanto a autenticidad, el material, al ser artesanal, un suelo así tiene unas características cromáticas y de texturas que no tiene ningún otro, que sea industrial. A partir de ahí, han habido muchos intermediarios, grandes distribuidores que quieren que distribuyamos en Estados Unidos o en el caso de Australia o incluso en Emiratos, ¿no? Nosotros, como hemos dicho, no trabajamos con distribuidores en el modelo nuestro. No está contemplado. La excepción puede ser un mercado como el norteamericano, como China o como Australia, por la sencilla razón de estocaje, el mandar para allá el container y el poder. Ahí es donde empezamos a albergar este tipo de situación de que, bueno, pues pudiera ser interesante. Repito, no vamos nosotros a buscar nadie. Han llegado a nosotros y dentro de las múltiples solicitudes, pues una vez más el factor humano, como he comentado anteriormente, es muy importante. Esto es una cuestión de evolución de ambos. Llegaron las chicas de Bespoke, Morgan a la cabeza, y fueron gente que me parecieron muy franca hablando y estaban muy ilusionados y están evolucionando Celige y otro tipo de productos relacionados con la cerámica. Y lo hablamos en franco. Digo, mira, evolucionamos los dos, nos ayudáis a nosotros, nos dais feedback que podamos dar, lo aplicamos y de esa manera vosotros vais a tener un producto top allí, pero nosotros también vamos a tener un aliado. De lo que no vamos a tener es alguien que esté demandándonos como si fuéramos nosotros una gran empresa tipo porcelanosa. Nosotros no somos porcelanosa. Entonces necesitamos ciertos ajustes y cierta comprensión para entre los dos desarrollar un método apropiado para el mercado norteamericano. Porque a mí me interesa saber cómo es el cliente norteamericano, sus particularidades, y la mejor forma es tener un aliado. No directamente decir este es mi producto y vendérselo al que haga falta. Me interesa mucho. Entonces, ahí los vi, hubo mucho feeling y entonces ellos nos convencieron a nosotros, no nosotros a ellos para el mercado. Hemos estado reticentes porque el paso para allá sabemos el compromiso que supone desde el punto de vista de producción, etcétera, y nosotros ya teníamos una alta demanda dentro del mercado europeo. Lo hemos hecho con ellos, los primeros containers llegan ahora en agosto, ha supuesto también un desafío para nosotros y claro, ahora nosotros estamos trabajando para facilitarle a ellos todo, es decir, todas las herramientas porque nos ponemos en su pellejo, ¿no? Es decir, yo estoy en el mercado norteamericano, ahora viene uno de Wisconsin y dice, yo quiero el barro este de aquí, el blanco. Y ahora digo, estos se van a encontrar con todos los problemas que nosotros ya no hemos encontrado fruto del desconocimiento, con lo cual todo lo que les vamos preparando es prácticamente una web para ellos, vídeos, todo muy pedagógico, porque al final lo que evita problemas es la pedagogía. Entonces intentamos que ellos tengan todas esas herramientas y ahora mismo pues ellos están encantados con nosotros porque nunca han visto a gente tan preocupada por la formación para ellos. Pero creo que es muy fundamental. Entonces Claro. ahora mismo pues estamos ilusionados pero con moderación. Es decir, nosotros sabemos de que
como las expectativas sean las que mínimamente pensamos, pues puede dar un salto muy grande, ¿no? Entonces estamos Claro. ahora mismo, bueno, pues de manera moderada, controlando la calidad, controlándolo todo y preparándonos pues para ese posible salto que podamos dar, porque el mercado americano en sí mismo, bueno, pues ya sabemos lo que es un Claro. mundo comparado con el europeo. Sí. Y además ustedes no terminan una vez que venden el producto y que se ocupe el que lo compró. Hacen todo un seguimiento, un soporte Sí, sí, eso es. acerca del mantenimiento, acerca del cuidado, acerca de cómo colocarlo. O sea, es un servicio además en sí mismo el que brindan una vez que ya está vendido Claro, el es que vamos producto. buscando, exactamente. Lo que buscamos es, yo quiero saber al final, porque en una obra, esto es fruto de la experiencia, en una obra interviene mucha gente y en una obra importante más. Eso es, entonces en una obra importante está el cliente final. En una obra importante está el estudio de decoración e interiorismo. Está la empresa de la constructora. Y después está la persona que se encarga del mantenimiento. Eso es un tablero, eso es un puzzle que tenemos que llegar. Bueno, pues de inicio a fin tenemos que dar la información continuada y repetitiva para preocuparnos directamente. Tienes que encargar el barro, tienes que hacer esta instalación. La instalación tiene la guía, que no se la lee nadie. Bueno, pues hacemos vídeos para que sea más sencillo. Aún así, todavía hay gente que nos dice, no me habéis mandado información. Sí, te lo he mandado en el email 1, en el 2, está en la web. Está. Todo esto es a base de, digo, vamos a trabajar para ser los más didácticos del mundo. Básicamente, digo, porque es pura pedagogía y cada vez seguimos invirtiendo nada más que en vídeo, en pedagogía. Vamos a hacerlo, venga, vamos más sencillo. Porque en realidad todo esto es muy sencillo. Pero estamos metidos en una vorágine en donde la constructora construye muy rápido y está acostumbrada a construir con grés. Claro. Entonces, el barro no es grés. Sí. Ni el cliente que compra barro con prestaciones de grés no es nuestro cliente. Ya lo sabemos hoy, de manera definitiva le decimos no. El barro, dice, no es que tiene muchos problemas, no. Tiene un mínimo de mantenimiento. Lo que pasa es que hemos llegado ya a un mundo en donde no queremos mantener nada. Sí. Yo quiero que me ponga el suelo y me dure toda la vida. Y no quiero hacer nada. Quiero echarle lejía si le echo, amoníaco, lo que le haga falta, pero el suelo que me dure. Claro. Y dice, pero este suelo se llama grés de última generación. Vale, no, pero a mí me gusta lo otro, que eso es, que parece más auténtico, eso es barro. Vale, y no hay algo que se limpie fácil, no tenga mantenimiento. No, eso no existe. O coge el producto auténtico o coge la imitación. Claro, Bueno, claro. entonces, las prestaciones de la imitación, que es el GRE, no existe. Entonces, necesita un mantenimiento mínimo. Necesita unas condiciones mínimas de instalación. Yo te lo digo todo. Te paso la guía, Asegúrate que el instalador lo haga. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro propio equipo que tiene que estar detrás del estudio, detrás del constructor, detrás. Pero lo hacemos porque realmente lo que buscamos es un resultado final que sea muy satisfactorio para el cliente, pero buscamos la fotografía. Claro, Y no estamos totalmente. orgullosos, digo, vamos a ver, yo quiero la fotografía. Y si es posible, el aplauso del cliente también. Dice, ¿y el dinero? Hombre, el dinero, por supuesto, porque si no, no estamos haciendo nada. Pero si podemos No, buscar, para si no pones una fundación claro, directamente. digo, buscamos el aplauso, si es posible, y la fotografía. Sí, sí, sí. Cuando vemos alguna fotografía y vemos cómo han instalado, pues yo digo, si y vienen todas las recomendaciones, pues al final entramos en eso. Entonces nos preocupamos de inicio a fin de todo. Ha llegado el producto, cómo lo ha instalado, protégelo, tal. Igual para el mercado americano. El barro se Claro. tiene que proteger. Estos son los productos, no te preocupes si no, en Estados Unidos hay este partner, nosotros ya hemos hablado con el laboratorio, tiene ya pruebas con nuestras baldosas, estos son los productos que tiene que hacer. Por Dios bendito, hacerle caso. Nosotros vamos a hacer unos vídeos para que veáis cómo se aplican. Pero por Dios que el cliente cuando compre el barro no se ponga a hacer una fiesta al día siguiente sin haberlo protegido y eche allí las copas encima del barro. Se va a dar cuenta que es poroso, que viene ya en 24 artículos y en 24 información diferentes. Pero cuando el cliente tenga un problema, lo primero va a decir, esto es malo. Claro, Se claro. me ha manchado. Y en sí la satisfacción del cliente, digamos, ahora después de que ha pasado todo este ciclo y todo, ¿no? Ese cliente que al comienzo no sabías bien quién era o cómo llegar y todo, ahora cómo recibe el producto, qué feedback tienen ustedes de eso. No, ahora ya es diferente porque al tener
ya se ha abierto, ya hemos llegado a ese tipo de clientes que admiran. Es muy sencillo. Cuando hay un cliente que de verdad sabe, conoce las bondades del producto, conoce el barro, es muy sencillo. Es decir, el barro realmente es un material vivo. ¿Por qué digo que es un material vivo? El barro evoluciona. Es un barro antiguo, adecuadamente mantenido, es mucho más valioso que un barro nuevo. Claro, La sencilla razón que desarrolla algo que se denomina pátina. Pátina claro, es una la pátina. capa superficial. Eso es consecuencia del barro por el desgaste de la pisada junto con el mantenimiento en base de cera o jabón lagarto, que es lo que hacían nuestras abuelas, hace que la textura del barro sea más sedosa y cromáticamente vaya evolucionando. Entonces se hace algo muy sedoso, muy admirado. Ha sido tan admirado que la mayor parte de los cortijos andaluces, hace 25 o 30 años, esos barros espectaculares que se llamaban barros rondeños que habían aquí en Andalucía, no están en Andalucía, están en mansiones de California, en la Riviera Francesa. Porque el barro, al igual que la baldosa hidráulica, cuando estaba puesto con morteros de cal, se podían recuperar. No solamente se podía recuperar, sino que se han llevado la mayor parte de esos suelos muy valiosos que no han sido admirados por los andaluces. Y se lo han llevado fuera. Entonces nosotros con la textura nuestra, que es una textura antigua, es decir, una textura desgastada, que nosotros intentamos plantar, nuestra baldosa no es una baldosa tradicional, tú la tocas y vas viendo que la factura está desgastada. Tiene un proceso de envejecido, de desgaste. Lo que hace es limar las capas superficiales, las esquirlas. ¿Por qué? Porque imitamos el desgaste que ha ocurrido con el barro de manera natural con la pisada. Si lo mantiene adecuadamente, tu barro dentro de 6 años va a tener más cuerpo, va a ser más sedoso, va a ser la pátina más dura, el color ha evolucionado. Eso no lo hace un grès, eso no lo hace un suelo industrial. Un suelo industrial es una foto fija. Claro. Y se va a desgastar, pero no amablemente como el barro. Correcto. Y si tienes un patio en donde ha salido salitre, ha salido algo de verdín, está lleno de macetas y se mancha algo, no te va a enterar. Claro. No, es parte de Mancha, todo. es parte Se de la integra. textura. Si Se te integra. fijas en los suelos de la Alhambra, que son bellos, y te vas fijando baldosa por baldosa, la baldosa está sucia. Sí. Hay baldosas que están rotas, hay baldosas que están, pero el conjunto cromático llama mucho más la atención que si encuentra algún pabellón en donde han instalado suelo de barro mecanizado, que es una foto fija cromática del mismo color. Eso Claro. está allí y es un parche. Entonces es un material que el cliente que lo conoce o que ve un ejemplo, rápidamente nosotros le decimos, te podemos ayudar a protegerlo, a mantenerlo, para que no haya mancha con la instalación adecuada. Pero que si ocurre mancha tampoco pasa nada. Sí, sí. Es Sí. parte del producto. Es parte del producto, es El integrado a la producto te va a naturaleza. encontrar un borde más levantado, aquí una oquedad en esta parte, aquello desgastado. Sí, nosotros lo comunicamos, es porque es textura antigua. Quiero un barro completamente perfecto y demás, no lo compre. Ese no Claro, es, exacto. no es nuestro No producto. tiene Lo quiero gracia. exactamente igual de color, Es tampoco. como los jeans gastados. Efectivamente, entonces, Sí. eso es cromáticamente por lo que acaba gustando. Dice, hay algo que me llama la atención de esto, que es la riqueza cromática. No hay dos piezas que sean iguales exactamente. Hay unas que son imperfectas, otras que tienen oquedades, otras que tú has visto que en un momento el horno ha quemado la pieza. Esa es la riqueza de la naturaleza. Si después sale salitre, sale verdín o lo demás, es mucho más natural. No obstante, te digo para que no salga. Claro. Nosotros ahora, a raíz de los espacios, el año que viene, sobre todo, todos nuestros proyectos de I+D van orientados a nosotros ser ejemplares a la hora de mostrar espacio. Digo, creo que hay una necesidad de ver espacios auténticos, Sí. porque no tenemos mucho espacio para comparar. La gente no hemos vuelto Pinterest, pero para encontrar un patio bonito, creo que es difícil. En cambio, hay casas cuadriculadas blancas con unas cristaleras enormes, con unos césped y 2 palmeras por todos lados. Bueno, está muy bien, pero no hay ejemplos en donde se integre bien, de veas tú un suelo con esa riqueza, veas los maceteros, esa frescura, las imperfecciones de la propia sal que va saliendo. No te preocupes, ha salido verdín allí. Fíjate bien. Y vas viendo al final que riqueza es más natural. Claro, totalmente.
Bueno, Pedro, vamos a dejar un último momentito para las preguntas que puedan haber en el chat, pero antes quisiera que, Fer, si tenemos el último video para pasar, mientras yo voy leyendo las preguntas que hay en el chat. Dejo de compartir, estoy compartiendo, ¿no? Todavía, ahí se ve, perfecto. Lo que no tiene sonido, me parece. Bueno, hay varias preguntas, Pedro, que mientras está corriendo el video, yo Claro. voy a ir leyendo. Saludos desde Argentina, te mandan Nati y Juan. Ah, Nati y Juan son ceramistas. Ellos son ceramistas de origen ranquel, que es una cultura indígena de la Patagonia, de Argentina, y ellos están en La Pampa, pero es digamos, donde empieza la Patagonia, y ellos hacen una cerámica de objetos utilitarios, pero basados en el rescate de la cultura ranquel. Es muy interesante. Se llaman Tierra Ranquel. La producción de imágenes, dice, ¿fue tercerizada? Pregunta Lucas Gómez. La producción de imágenes la empezamos nosotros y de hecho sigue estando, es producción propia. Bien. Después dicen, buenísimas las imágenes, dice Mar. Araí dice, ¿se cocinan? ¿Cómo se colocan? Bueno, creo que hay una guía, ¿no? Para eso. Correcto. Todo lo que es para la instalación de las baldosas, lo que desarrollamos es tenemos una guía bastante densa. Tenemos la versión abreviada y tenemos también los vídeos para que todo vaya para que sea sencillo. De todos modos, no tiene mucho misterio. Lo que pasa es que la maestría de la albañilería se ha ido perdiendo en los últimos 15 años. No han entrado Sí, también pasa. maestros albañiles, anteriormente había más oficios y habían escuelas que podían dar ese oficio. Actualmente se define como albañil alguien que realmente no es ni peón. Claro, claro, totalmente. Sí, en todas partes pasa. Después te pregunta Juan Pablo si se tiñen con pigmentos naturales o qué tipo de pigmentos utilizan. Bien, la arcilla, el 90% de ellas son pigmentos, bueno, pigmentos, son arcillas naturales. El color sale por la composición de la arcilla, no sale por otro nada. Es decir, el blanco son arcillas blancas, el rojo, el salmón son arcillas, el paja exactamente igual. Cuando hablamos del pizarra tiene una composición mineral que se le añade para que pueda ayudar al tintado de esa pasta que de manera natural no sale, que es la pizarra. Pero la arcilla, es decir, lo que se añade es un compuesto mineral a una de las pastas. La otra, el color sale directamente por la formulación de la arcilla, que es parte del conocimiento que hacemos nosotros en I+D. Para que salga este color, qué arcillas combinamos y de dónde tiene que proceder la cantera. Claro. Acá también pregunta Mariana, cuando dicen barro, ¿se refieren a cerámica de baja temperatura, supongo que será? Bueno, cuando hablamos de barro aquí en España se denomina, la denominación correcta sería barro cocido. Y después, dentro del barro cocido, nosotros hacemos cocciones que van alrededor de los 1020 a los 1050 grados. Entonces, ahí de baja cocción hay algunos que se hacen a 900 grados. En lo que es revestimiento no es recomendable, porque te puede tener problemas a futuro derivados del desgastado de resistencia mecánica y demás. Entonces, en este caso no estamos hablando de más de 1000 grados, siempre en cuestiones de revestimiento. Sí. Después María pregunta, ¿colaboráis con otras empresas que fabriquen otro tipo de productos y que compartan vuestra filosofía? Sí, de hecho, nuestra filosofía es colaborativa en ese sentido y ahora mismo tenemos bastantes proyectos con diversos tipos de empresas para ello, para desarrollar productos que puedan ser sinérgicos. Fruto, siendo una empresa como somos pequeña, aunque seamos un equipo muy potente en ese sentido, la realidad es que muchas veces tenemos que organizar y hacemos experimentaciones. Es decir, muchas veces no sabemos cuál es la regla, pero decimos, mira, pues para desarrollar este producto puede ser interesante para más empresas. Lo estudiamos y vamos para ello. Hay un par de líneas en ese sentido. Bien, buenísimo. Bueno, después Marc comenta la belleza de lo natural, ¿no? De lo que estabas hablando recién. Y Catalina había preguntado más arriba y ya le respondieron en el chat si iba a estar disponible la grabación en video
le decimos que sí, que va a estar disponible en YouTube, en el canal de la Universidad de Palermo, en el canal de CUP de YouTube, que ya creo que han puesto el link Fernando en el chat, y seguramente a partir de la semana próxima ya la van a poder ver subida al canal de YouTube. Bueno, creo que con esto ya finalizamos porque estamos en el tiempo. Hay unas preguntitas más que las leo rápido, pero ya tenemos que ir cerrando. Preguntan, ¿sus productos se consiguen en Argentina o tienen alguien que haga este tipo de productos? Creo que todavía no, ¿no? Realmente nosotros hemos vendido a todo el mundo. Es simplemente nosotros, todas las agencias con las que trabajamos de transporte, podemos llegar a transportar el producto a cualquier rincón del mundo. Eso primero para que lo sepan todos. Otra cuestión es que al final salga muchas veces, como decimos en Andalucía, más caro el collar que el perro. Sí, también. Esto es una cuestión de transporte. Para 20 metros, pues probablemente al final salga más caro el transporte a Argentina. Seguramente. Pero para proyectos quiero decir que ahora mismo prácticamente hemos vendido en casi todos los países iberoamericanos y a nivel europeo y de Estados Unidos o China. O sea que no hay problema, pero que es el transporte en la mayor parte de la casa. Hacemos el puerta y puerta. Para que si la gente lo quiere saber, dice yo lo quiero aquí, en Cartagena de India, en este lado. No hay problema, se le puede llegar a transportar, pero que al final le tenemos que hacer el presupuestación, se lo hacemos y le hacemos ese servicio del transporte y todo, le pasamos exactamente el coste que nos pasan a nosotros y lo hacemos toda la gestión. Claro, bueno, acá hay otra pregunta que también preguntaban si tenías proveedores en Argentina, pero bueno, es más o menos, supongo que es lo mismo. Y después Gladys dice, soy profesora de gestión en la Facultad de Cerámica y veo como una excelente opción esta forma de trabajo para los talleres. Muchas gracias. También preguntan si los hornos de cocción son artesanales. Pregunta Grupo 3, San Ramos. Tenemos dos tipos de hornos, los hornos tradicionales árabes, que son los que realmente tenemos la mayor parte de la producción, y después el horno de gas no son hornos tradicionales, no hay hornos de gas tradicionales. Eso tiene que ser ya hornos modernos porque el proceso de esmaltado necesita de un control mayor de la curva de temperatura. Bueno, después dice, muy buena la charla, dice Margan, ganas de quedarse escuchando mucho más tiempo. Muchas gracias a los dos. Bueno, Muy... me alegro de que no haya resultado ameno. Lucía Gómez dice, muy inspirador. Heidi dice, muchísimas gracias. María Julia Barbieri, mil gracias por toda la info compartida, súper interesante, muy inspirador. Agrega Heidi que dice que sos un genio, muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos. Melissa de Santa Fe, Argentina, saludos desde Argentina, provincia de Santa Fe. Hermosa charla y hermoso el producto. Bueno, Santa Fe también, la provincia de Santa Fe tiene una escuela de cerámica importantísima, la escuela del Taller de la Guardia, que también han hecho un rescate de toda la cerámica colonial que se rescató en las excavaciones arqueológicas de la primera fundación de esa ciudad de Santa Fe, una de las más antiguas de Argentina. Así más o menos 500 años debe tener esa cerámica, si no me equivoco, pero la Escuela de la Guardia es un gran baluarte del patrimonio. Después dice Nelly y Nati y Juan, hermoso tu producto, muy inspirador, muchas gracias a los dos. Saludos desde Misiones, Argentina, Misiones, ¿sí? La provincia en el noreste de Argentina, donde están las cataratas de Iguazú, dice Gladys Pietrusuk, y también dicen, ¿tienen interés en producir en Argentina? Pregunta Catalina Hey. Puesto que hay también mucha cultura cerámica e infraestructura. Bueno, todos te quieren en Argentina, Pedro, me parece, Sí, te están llamando. A todos les digo que hay una cuestión que estaba dentro de nuestro proyecto y evidentemente si queremos ser conscientes, había una cuestión también de la potenciación de la cerámica en diversos puntos. Es decir, nosotros como he hablado, potenciamos los talleres, potenciamos con nuestro propio know-how. El taller puede estar en España y evidentemente el taller también puede estar en Argentina para todo lo que es la zona, o el taller podrá estar a futuro también en México. La cuestión es que el modelo de negocio perfectamente con gente que quieran evolucionar desde el punto de vista profesional, con gente que admiren su producto, tengan pasión para ello, pues claro que se puede llegar a realizar. De hecho, que hay más sostenible que al final producir, no llevar el barro a Argentina, sino producir desde Argentina para los argentinos, y después a futuro evidentemente tenemos. Entonces, está previsto dentro del plan estratégico nuestro, por lo cual no es descartado porque entra dentro de la filosofía que hablamos al final de
ser empresa consciente y apostar también por la economía local en ese sentido. Es compatible perfectamente. Claro. Así que Sí, me alegro que te resulte atractivo el modelo porque lo teníamos contemplado. Con lo cual, posiblemente a futuro estemos buscando partners en diversas zonas de Iberoamérica para experimentar. Porque lo primero es, vamos a experimentar y a ver lo que va surgiendo. A partir de ahí, pues probablemente haya algo mucho más interesante. claro, sí, la calidad de las pastas también en todas partes, Correcto, cada una con sus particularidades, ¿no? efectivamente. Me imagino que hay mucho para investigar, que me parece súper interesante. Bueno, y siguen entrando mensajes, así que los tengo que leer. Dicen Andy Moyano, agradezco infinitamente esta charla. Mi padre era ingeniero ceramista, experto y apasionado por los revestimientos de barro, lo que le hubiera encantado y le hubiera disfrutado. Eh, que me conectaron con esto, dice, qué bueno. Muchísimas gracias, dice Mariana, por todas las respuestas. Muy bien explicado todo, dice Mario Pataro. Mariana dice, hermoso todo el trabajo colaborativo y muchas gracias por el valor hacia el artesano. ¿Hacen pasantías? Pregunta Fede. Este debe ser estudiante de la facultad o no sé si está en España o en Argentina, pero pregunta si hacen pasantías. Todos quieren trabajar con todo. Echamos en el lab que hacemos de prototipado, que está bajo las órdenes de Daniel Palacio, está previsto. Hemos hecho ya algún tipo de experimentación al respecto y ahora lo que estamos es intentando crear el tour de formación para ello. Es decir, Bien. con lo cual probablemente para finales de año podamos tener ya un criterio en eso, porque nos interesa mucho el modelo de enriquecimiento a base de talento. Es decir, aquí la cuestión colaborativa, la mente colectiva bien ordenada y bien focalizada es más fuerte Sí, que la visionaria de cualquier persona en un momento determinado. claro, sí. Bueno, te mandan también saludos, Camila, desde Paraguay. Y Fede dice que está en Unquillo, en Córdoba, que es la persona que preguntó recién. Unquillo, Córdoba, Argentina, es, ¿sí? No Córdoba, Andalucía. Fede es el que preguntó por las pasantías. Andrea Ruiz dice, muy buena la charla, gracias desde Córdoba, también Córdoba, dice, presente con la Escuela Fernando Arranz. Ahí no sabemos si es Córdoba, Andalucía o es Córdoba, Argentina. Luz Vargas, saludos desde Concepción, Chile. Estamos en un proyecto de recuperación de la alfarería de los pueblos originarios de la zona. Andrés dice, muy bello trabajo, excelente charla. Saludos desde Santiago de Chile también. Muchas gracias a todos, dice Webinar. Pensé que tendríamos que terminar, me parece. Así que dice que cualquier cosa vamos a seguir por Instagram y por todas las redes de la facultad, todo lo que sigamos publicando y el ciclo webinar que va a continuar, por ahora con una pausa, porque termina el cuatrimestre y retomaremos cuando arranque el próximo ciclo, pero sí pueden ver todas las grabaciones en YouTube, en el canal de la UP. Pedro, te agradezco infinitamente. Aquí también siguen mandando saludos desde San Juan, Argentina, desde Ciudad del Este, Paraguay. Mira, no paran de entrar mensajes, se hizo un Bueno, me éxito, alegro mucho. Pedro. La Escuela de Cerámica de Córdoba, Argentina. Bueno, sí, ahí vamos terminando. Bueno, te agradecemos. Y desde Perú también. Ahí yo sigo, te quiero dar las gracias y despedirte, Yo de pero todo siguen modo entrando. me ofrezco que a través de todo aquel que necesite algo de información a futuro, porque nos lo manden por ahí, que mis compañeros contestarán a todo lo que podamos hacer y que a futuro pues que nos vayan siguiendo a través de la red. Ahora mismo es lo más sencillo, intentaremos de ir actualizando y sacando todas las ideas que de alguna manera os hemos proyectado aquí. Así que Vale, espero que os haya sido ameno y sí. inspirador la conversación. Totalmente inspirador y yo creo que se nota por las respuestas y la interacción del público. Para mí también fue muy ilustrativo y muy claro y muy interesante todo el planteo, que no has dejado ningún detalle, ningún cabo suelto, y se ve cuando hay trabajo en equipo, cuando hay interés, cuando hay pasión y cuando la artesanía está presente junto a la innovación y el diseño. Eso es, bueno, algo sublime. Así que Pues nada, Pedro, sí, la próxima charla webinar del año que viene la hago desde Argentina para acá, para España. dale, vamos a hacerlo. Tienes que venir al encuentro también que se hace en Argentina de diseño e Que, innovación, así así que que la ahí vamos a estamos. intentar ponerlo como desafío y el año que viene estar en Argentina y lo vamos a hacer para acá. Y tenemos allí algún tipo de encuentro con la escuela y ese tipo de, creo que sería muy interesante ver las personas que intentan rescatar
la cultura y la artesanía tradicional de la zona. Yo creo que, bueno, sí, en la medida que podamos ayudarle y animarle, pues lo mismo hacemos algo para el año que viene por allí. Uy, ojalá. Muchísimas gracias. Acá Bien. siguen entrando mensajes y agradecimientos desde Miami. Te preguntan en las redes sociales que es @todobarro, ¿no? Correcto, en Instagram fundamentalmente nos vais a encontrar que es nuestro principal canal, pero también tenemos en Twitter, tenemos en Pinterest y tenéis básicamente en LinkedIn, en las diversas redes sociales. A través de LinkedIn también podéis contactar conmigo si queréis. Genial. Bueno, Pedro, un abrazo y muchísimas gracias por todo. Nos despedimos. Hasta la próxima. Y bueno, que quieran, estén interesados en rever la charla, búsquenla en YouTube, conéctense a través de las redes y síganos en el ciclo webinar de C sobre diseño y artesanías. Hasta Muy bien. pronto. Muchísimas Un gracias. beso a todos, ha sido un placer.